Inicio a Escuela Dominical, capítulo 17, verso 3, de la perseverancia de los santos. Antes de comenzar, quisiera comenzar precisamente con una oración para dejarlo en las manos de nuestro Señor y Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, venimos en esta mañana agradecidos por permitirnos que estemos aquí congregados en esta iglesia, Señor, a la cual Tú nos has designado, Señor. Queremos glorificarte, exaltarte, santificar Tu nombre, Señor. Queremos también, Señor, aprender con la guía de Tu Santo Espíritu lo que Tú tienes para nosotros en esta mañana. Pedimos que aquellos que están en casa, aquellos que no pueden venir, y aquellos hermanos que ven en el camino, les tengas en bien, en paz, y que Tu Santo Espíritu también esté sobre ellos, así como Te pedimos que esté sobre nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, venimos hablando de la confesión en el capítulo 17 de la perseverancia de los santos, y quisiera comenzar con algo que dice el capítulo 10 de la confesión, que habla del llamamiento eficaz. Dice, antes de comenzar con el párrafo 3, dice así: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno, y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. ¿Por qué me voy al párrafo 10 de la confesión de fe? Porque tiene que ver exactamente de lo mismo. El llamamiento eficaz de Dios está absolutamente relacionado con la perseverancia de los santos. Dice Sproul, no solo Sproul, pero dicen varios teólogos que debería llamarse, antes que perseverancia, preservación. Aunque hay que reconocer que nosotros perseveramos, porque Dios nos ha colocado un corazón para que sigamos sus caminos. Y aquí en la perseverancia de los santos, el párrafo 3, ahora en el que nos vamos a involucrar, nos da unas razones por las que el cristiano puede llegar a caer, ¿no? Es algo normal. Nosotros experimentamos en nuestra propia vida caídas, dudas. Nada más es poner el ejemplo de Pedro, el ejemplo del rey David, ¿no? Y no quiero andar más ahí, pero es cierto que nosotros somos santos, santificados y llamados eficazmente de Dios. Si somos llamados eficazmente de parte de Dios, y si somos llamados eficazmente de parte de Dios, entonces nosotros perseveraremos hasta el fin, no por nuestros propios medios, sino porque seremos preservados por aquel que nos escribió en el libro de la vida, no con un lápiz y borrador, sino con tinta indeleble en toda la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Por lo tanto, Dios no tiene un borrador para ir borrando y reescribiendo ningún nombre aquí. Entonces, comenzamos. Párrafo 3 dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Vamos a hacer una pausa aquí. Y aunque los santos, aquellos que han sido llamados por el Señor y que han sido predestinados por el Señor, dice, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos, o sea que en nosotros queda todavía un predominio de la corrupción, que es cierto, lo sabemos, no podemos decir que somos
santos y no pecamos. Estaríamos mintiendo y estaríamos haciendo la palabra del Señor mentirosa. Dice, y el descuido de los medios para su preservación caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Estos medios de preservación son los medios de la gracia. La congregación, la predicación, la oración, la comunión de los santos, estas cosas que muchas veces descuidamos, y eso hace que empiece a girar una bola de nieve que nos va llevando a una caída del pecado mucho más fácilmente que si estamos en comunión y estamos guardados por los santos y por los medios que Dios ha establecido, como la iglesia, como cuando oramos juntos, cuando nos reunimos los hombres o cuando nos reunimos las mujeres o cuando venimos a orar los jueves. Eso nos mantiene fortalecidos. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, es precisamente en esa certeza de la palabra de Dios que el catecismo nos dice que los santos podemos caer, y que podemos caer por varias razones, ¿no? Entonces, vamos a leer Mateo 26, versículos 70, 72 y 74. Voy a pedirle a otro hermano que tenga Isaías 64, 5 y 9. Mateo 26 dice así. Verso 70. Vamos a empezar desde el 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Versículo 72. Dice otra vez Pedro, pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Y versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Veamos una cosa. Si estuviésemos en la época de Pedro, con una certeza casi del 100%, pensaríamos que no era creyente y que el Espíritu Santo no moraba en él. Casi certeramente. Y lo excluiríamos de la congregación de los santos porque no se puede negar a Jesús. Pues sí lo hizo. Pero Jesús le dijo, ya le había dicho que eso iba a suceder, le dijo también: una vez vuelto, ¿sí? O sea, no es que una vez vuelto, o sea, caerás, y caerás feo. No solamente me negarás una, sino 3 veces. No solamente me negarás, sino maldecirás. Y es feo. Es feo porque nosotros como creyentes debemos considerar a los demás hermanos, a las demás personas, con un tratamiento especial. Pensando posiblemente de que ese hermano no sabemos en qué estado de la gracia está caído. Si ha persistido en su pecado, si esa persona apenas acaba de caer, o no lo sabemos. No sabemos su estado espiritual. Es algo que desafortunadamente, afortunadamente más bien, no sabemos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a estar también, tener misericordia hacia aquellas personas que también en cualquier momento podemos ver que dices: uy, no sé si este es cristiano. ¿No sabes tú en qué momento de su caída está? Podemos caer terriblemente. Yo creo que aparte de negar el Espíritu Santo o de blasfemar contra el Espíritu Santo, el cristiano puede caer en todas estas cosas. Puede caer horriblemente como David o como Pedro. Como Pedro, que conoció al Señor, sabía el Señor mismo se lo dijo y cayó. Entonces, el primer párrafo nos dice que aunque los santos, mediante la tentación de Satanás, porque vemos a Satanás como un medio que también nos está tentando, y del mundo, el mundo también nos da las tentaciones, y el predominio de la corrupción que aún permanece en nosotros, y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves
En el caso de Pedro, el caso de David, son pecados graves. No es cualquier cosa, son pecados graves. Estos eran graves. Específicamente estos dos casos son no graves, sino lo siguiente para nuestros estándares de santidad o espiritualidad de hoy en día. Pero tenemos que reconocernos que nosotros también podemos caer en ellos. Entonces dice que caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Como en el caso de Pedro, pero Pedro fue restituido. En el caso de David, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó con David? David, el profeta Natán le dijo unas palabras a las cuales David dijo, o sea, el tal hombre, ese eres tú. Y él cayó en cuenta de que su pecado no, o sea, David no es que había pecado y ya está, no, es que había empezado a maquinar de manera eficaz durante un tiempo el hecho de que el marido de su amante muriera. Lo fraguó, lo maquinó, lo pensó, una vez se lo llevó, no pasó nada. Estamos hablando de meses, porque no es que vas a coger el tren y te vas a ir al frente de batalla, te vas a coger un caballo o te vas caminando, quién sabe cómo te irías ahí y llegarías al frente de batalla y tardarías días. Y aún así David, cuando volvió, insistió, perseveró en ese pecado de manera tal que hasta el punto en el que Urías murió. Y Urías murió, pero David llevaba rato en ese pecado, deleitándose en ese pecado, restregándose en el lodo de su inmundicia, por lo cual uno de los salmos que hoy en día sentimos muy nuestros, porque nosotros también lo sentimos en nuestras propias carnes, en el Salmo 51, ¿no? El pecado fue concebido, maldad fue concebida, pecado me concebió mi madre. Él experimentó un tal arrepentimiento que solamente se puede dar en los creyentes. Solo en los creyentes se puede dar este tipo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido contristado, pero el Espíritu Santo nos ha confrontado y volvemos a las sendas de la vida. Podemos llegar a caer de esa manera. Párrafo 3, segunda parte dice: por lo que incurren en desgracia de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Por lo que incurren, ¿sí? Algún tiempo caigan en esos pecados, por lo que incurren en el desagrado de Dios. O sea, desagradamos a Dios. No, Dios no se va a agradar porque estemos en pecado. Desagradan a Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Es cuando nosotros andamos con poca luz, apocados, andamos entristecidos, pero permanecemos en el pecado. Y acallamos la voz del Espíritu Santo justificándonos por cualquier cosa. Lo hacemos. Yo lo he hecho. O sea, si hay algún texto de la confesión de fe o si hay algún punto de los 5 puntos del calvinismo de la gracia, es la perseverancia de los santos. Yo alabo al Señor porque no depende de mí. Es que si hubiese dependido de mí, ni siquiera hubiese llegado a ser santo. Hubiese huido de Dios, me hubiese refugiado en alguna religión, o directamente lo hubiese negado. Pero es por la misericordia de Dios, como dice Isaías 64. ¿Algún hermano que tenga Isaías 64, 5 y 9? Isaías 64, versículos 5 y 9. Saliste al esfuerzo de los hijos de día hacia justicia. Amén. El versículo 9. No te enojes sobremanera, y tengan perpetuo amor. Aquí y ahora, uno tuyo somos todos nosotros.
Vale, entonces dice, versículo 5, amén. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Es una reflexión de Isaías, ¿no? Y él piensa, ¿no? Él piensa por sí mismo, dice, ¿seremos acaso salvos? ¿Seremos? ¿No nos ha entrado esa duda alguna vez? ¿Será que con lo mal que yo he hecho las cosas, seré salvo? ¿Tendré en mi corazón el Espíritu Santo? Porque esto que he hecho no es de creyentes, no es de santos. Y luego el versículo 9, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblos suyos somos todos. Ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Ay, Señor, no te acuerdes de todas mis iniquidades. Bórralas. No quiero llegar a tu presencia con un saco de pecado encima. No seríamos salvos. Y Efesios 4, versículo 30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día que nosotros anhelamos, por lo cual siempre estamos atentos a la palabra del Señor, porque el día de la redención está cerca. Amén. El nuevo nacimiento, por eso había leído el párrafo 10 del llamamiento eficaz. El nuevo nacimiento no es la vida del creyente, es el principio de esa vida. Como en la vida natural nosotros tenemos procesos, vamos creciendo, nos levantamos, caemos. Una persona hace 1 o 2 semanas que estuvimos hablando y le dije, Noé pudo haberse caído dentro del arca, pudo haberse tropezado, pudo haberse tambaleado, caído de un lado al otro, tropezado con los animales, pero nunca se cayó del arca. Esa es la vida del creyente. Tropezaremos, caeremos, nos restregaremos en nuestro propio pecado, en nuestro propio vómito, pero no caeremos de la gracia, porque en cualquier momento reconoceremos que hemos pecado e incluso podemos llegar hasta la excomunión, como pasó en el caso del apóstol Pablo cuando dice sacadlo, pero cuando la persona ya quería volver, que se había arrepentido, no lo querían incluir, y decirle, pero tratadle con amor. Si para eso fue que quería la excomunión, para que se arrepintiera y volviera a los pies del Señor. Y vuelvo, insisto, debemos considerar con mucho amor a aquellas personas que podemos ver que están en pecado, porque no sabemos en qué punto de la gracia y del proceso de santificación se encuentran. Y eso es de agradecer, porque también podemos llegar a estar nosotros en la misma situación. Bien, entristeceremos a su Espíritu Santo, eso es evidente, lo vamos a entristecer. Seguimos. Se les dañan sus virtudes y consuelos. La virtud del cristiano, la bondad, la caridad, la templanza, el dominio propio, eso se empieza a dañar, ¿sí? Y ya no hallamos consuelo. Y no hallaremos consuelo hasta que caigamos de rodillas a los pies del Señor. Esto nos lo dice el párrafo 3, Salmo 51, del 10 al 12, que habíamos comentado acerca de David. El Salmo 51, versículo 10 y 12. Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está hablando de una renovación del espíritu recto. Ese espíritu se había corrompido, su propio espíritu, no el Espíritu Santo que estaba en él, sino el propio espíritu que había corrompido, y él estaba solicitándole, rogándole a Dios que renovara un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había perdido el gozo. Nos sentíamos como flor marchita cuando pecamos y caemos de la gracia del Señor. Nos sentimos como flor marchita. Quisiéramos morir, pero no quisiéramos morir
porque si morimos y estamos en pecado es posible que no seamos salvos. Tenemos esa incertidumbre que tenía a veces, Pablo no tenía incertidumbre de salvación, sino ese problema existencial que podríamos decir, de que lo que quiero, lo que deseo, lo que no quiero, eso hago. Y entonces había perdido, en el caso de David, había perdido ese gozo de la salvación. Y puede ser que a veces veamos a los hermanos aquí en la congregación, no lo sepamos, pero puede ser que veamos tristeza en sus corazones. Sigan bien viniendo a la iglesia porque a lo mejor de alguna manera, con un medio de salvación, un medio de gracia como la comunión de los santos, se ha restituido como por arte de magia, cuando principalmente lo único que tienen que hacer es doblar sus rodillas y confesar su pecado. Así será renovado, como dice el Salmo 51, renueva un espíritu recto dentro de mí y vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿No sabéis cuánto este capítulo realmente debería ser estudiado, reestudiado, memorizado por los creyentes? Porque de esta manera quizás nos ahorraríamos críticas a algunos hermanos que estarán pasando por una mala situación espiritual y deberíamos actuar con amor, considerándoles como a nosotros mismos, ¿no? Luego dice, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se le hiere la conciencia. Vamos a ver el Salmo 32, versículos 3 y versículo 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No os ha acontecido que hemos pasado por estas sequedades, ¿sí? Nos ha acontecido. Y lo hermoso de la confesión es que está tomando segmentos que están compilados en la palabra de Dios, y para la gloria y la honra de su nombre, y para que nosotros podamos de alguna manera, si así Dios lo quiere, volvamos a la senda de la vida. Y la perseverancia de los santos ha sido de alguna manera un aliciente. Un momento. Ha sido un aliciente para la iglesia del Señor. Ha sido un aliciente para la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de que la salvación ha sido una vez y para siempre? ¿Y cuántas dudas no nos acechan cuando decimos, es que perdió la salvación? Pero ¿cómo puedes perder algo que ni siquiera te lo has ganado tú mismo? ¿Ah? ¿Cómo puedes perder algo que no te has ganado tú mismo? En esto se trata de la perseverancia de los santos, porque el Señor nos preserva. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del Señor, hasta la redención. No dice que, bueno, ahora ya no eres salvo. Tienes que volverte a repetir para volverte a salvar. Déjame un momentito, te borro del libro de la vida y luego te vuelvo a anotar. Este no es Dios. Esto no es la doctrina que da consuelo a los santos. Esta es la doctrina de los arminianos que consideran que el hombre tiene preeminencia sobre las cosas de Dios y que pueden determinar si se salva o no se salva. No es el hombre que tiene que determinar que se salva.
No es la doctrina católica que dices que es la colaboración humana. Es Dios y solo Dios, y solo para la gloria de Dios que nosotros somos preservados. No es por nuestros propios medios. Dice Marcos Vidal en uno de sus cánticos, dice, no por nuestra habilidad, sino por su compasión. Entonces esta doctrina nos debería entrar por la sangre, por el cuerpo, por todo, y conmovernos y decirle al Señor, gloria a ti, Señor, amén, porque estaba muerto y me has salvado, porque estaba sediento, estaba caído y me has rescatado. Aunque caiga una y mil veces, aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque su vara y su callado están conmigo. El Señor, la obra que comenzó en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dice, le hieren la conciencia, como decía el salmista, lastiman y escandalizan a otros. Nos escandalizamos cuando vemos hermanos que están en pecado, y está bien que nos escandalicemos, porque vemos que no están andando rectamente. Y se acarrean juicios temporales, como nos acarreamos todos. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver la primera parte. Lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mismo contexto, David estaba en pecado y el hijo que le iba a nacer ciertamente iba a morir. Y David, mientras el niño vivía, guardó luto, andaba enlutado, no comía, pero una vez muerto se bañó, se arregló y dijo, eso fue lo que Dios quiso. Él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a él. ¿Sí? Entendió de que ya Dios había hablado y que su palabra que ya había dicho antes, en este caso morirá, se cumplió. Entonces, lastiman y escandalizan a otros. Natán, ese profeta, estaba escandalizado. Dice, esto confiésalo. Esto tienes que hacerlo porque si eres el ungido de Jehová, confiésalo. Y no se puede decir en la Biblia muchos personajes de los cuales se diga era un corazón conforme al corazón del Señor. Y sin embargo, cayó terriblemente, contristó, escandalizó a otros, como lo dice en el segundo libro de Samuel. Pero dice, le voy a pedir a un hermano que nos pueda leer Lucas 22, versículos 32, 61 y 62. Lucas 22, versículos 32, 61 y 62. Dice, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Lucas 22, versículos 32, 61 y 62. Veamos, un hermano que nos pueda leer el versículo 32. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 61 y 62. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero el Señor le había dicho en el versículo 32, yo he rogado por ti. Así como las intercesiones de Cristo Jesús en Juan 17, en las diferentes oraciones que dice, no ruego por el mundo,
Ruego por los que me ha dado para que los guardes del maligno. No te pido que los saques, que los guardes. Y otro que dice que estaba ¿en dónde? En el hueco de su mano. Y lo que mi Padre me dio, nadie lo arrebatará de su mano. Jesucristo le dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, no hay una bendición más grande que haya un hermano que permanezca fiel al Señor. Pero hay una bendición también muy grande en aquel hermano que ha caído y que ha aprendido y se ha levantado y ha vuelto y ve a un hermano en necesidad, en una dificultad, y dice: confía en el Señor porque yo ya pasé por ahí. Eso es la hermosura del Evangelio, que nosotros debemos amar a los demás y considerar a los demás como a nosotros mismos. Y termino con Romanos. No está en el texto, pero quisiera terminar con Romanos 8, versículo 28 al 35. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La intercesión. Ahí es donde está la preservación de los santos. Es que Cristo está como sacerdote intercediendo constantemente por su pueblo. Constantemente. Mi Salvador vela por mí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una pausa. Somos más que vencedores porque yo lo he superado. No, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esto trata la perseverancia de los santos, de que el Señor no nos va a soltar y que el Señor escribió nuestros nombres en el libro de la vida en la eternidad con tinta indeleble. No tiene un borrador en la mano. Caerás, pero el Señor te levantará. Y tienes que venir y fortalecerte con tus hermanos y no apartarte de los medios de la gracia. Dice el viejo axioma de la teología de la reformada sobre la perseverancia de los santos, y dice: si tú la tienes, o sea, es decir, si tú tienes la fe genuina y estás en un estado de gracia salvadora, si la tienes, nunca la pierdes. Y si la pierdes, nunca la tuviste. Hay certeza. La Biblia es clara. Si Dios te ha salvado en la eternidad, serás salvo. Y caerás, pero te levantarás. Te levantará el Señor. Pero tú perseveras. Entonces, estas sesiones que nos enseñan que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia.
sea, no total ni definitivamente, que sin duda perseverarán, que esta certeza no es por nada que origine en ellos, sino solo en Dios. No se origina en ellos, es en Dios. El decreto de la elección, los méritos y la intercesión de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en ellos, quienes los hace capaces de perseverar. Y las provisiones del pacto eterno. Que esta certeza de ninguna forma niega que los creyentes verdaderos puedan caer en pecados penosos durante cierto tiempo. Que las ocasiones de tales deslices pueden deberse a las tentaciones del mundo, las seducciones de Satanás, la corrupción restante de su propia naturaleza, el descuido de los medios de la gracia. Cualquiera de estas cosas que nosotros estamos rodeados, como las tentaciones del mundo, como las seducciones de Satanás, también tiene algo interno que son nuestra propia corrupción, pero también tiene algo externo que es que nos alejemos de los medios de la gracia o los descuidemos. Podríamos decir que los efectos de tales lapsos en nuestras vidas cristianas pueden desagradar y afligir a Dios, privarlos de alguna medida de la gracia y consolación de Dios, endurecer sus propios corazones, lastimar a sus propias conciencias, incurrir en juicios temporales y causar que otros hermanos tropiecen. Así que, amados hermanos, el que mire estar firme, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar.